El teléfono sonó en una tarde cualquiera de 1935, no era una hora memorable. Afuera, el sol de California caía sobre Hollywood con la misma indiferencia con la que lo hacía todos los días, dorando las palmeras y las fachadas blancas de las casas donde vivían los elegidos. Archibald Leach, que ya no se llamaba así, que hacía años había enterrado ese nombre, bajo capas de trajes a medida, de sonrisas ensayadas y de un acento que no era del todo británico ni del todo americano, sino algo inventado en el camino. Estaba sentado en su sala de estar cuando el aparato rompió el silencio. Él era, para el mundo, Cary Grant. Para sí mismo todavía no sabía quién era. A los 31 años, Grant había logrado lo que millones de personas solo imaginan en sus sueños más ambiciosos. Había escapado de la pobreza de Bristol, de las calles heladas de Inglaterra, de un padre alcohólico que apenas le dirigía la palabra. Había cruzado el Atlántico con una troupe de acróbatas a los 16, había dormido en camerinos de mala muerte en Nueva York, había mendigado audiciones y había aprendido a sonreír exactamente cuando las cámaras lo pedían. Ahora, en 1935, su nombre aparecía en los créditos de películas que la gente pagaba por ver. Paramount le había dado un contrato. Las revistas hablaban de su elegancia, de su porte, de ese algo indescriptible que hacía que las mujeres en la sala de cine se inclinaran hacia adelante cuando aparecía en pantalla. Pero en esa tarde de 1935, nada de eso importaba. Grant levantó el auricular. La voz al otro lado era de un hombre que no conocía, alguien que se presentó como un funcionario del hospital de Bristol, o quizás fue un abogado. Las versiones varían. Y a Grant nunca le importó precisar los detalles cuando años después contó la historia. Lo que importaba era la frase. Esa única frase que atravesó el cable submarino desde Inglaterra hasta California como una bala que viaja en cámara lenta. Su madre estaba viva. Elsie Leach, la mujer que él había enterrado en su memoria 2 décadas atrás. La mujer que un día, cuando él tenía 9 años, había desaparecido de su casa en Berkeley Road sin dejar nota, sin despedida, sin explicación. La mujer que su padre, Elías, le había dicho que se había ido de vacaciones. Unas vacaciones largas, fueron las palabras exactas, pronunciadas con la sequedad de quien cierra una puerta y echa la llave. Después, semanas más tarde, cuando el niño seguía preguntando cuándo volvería, Elías había cambiado de versión. O quizás no la cambió. Quizás simplemente dejó que el silencio hiciera su trabajo. El niño Archie creció entendiendo que su madre había muerto, que la había perdido, que ella de alguna manera lo había abandonado. Y ahora, 20 años después, una voz anónima le decía que Elsie nunca había muerto. Que estaba viva, que había estado viva todo ese tiempo. Grant no recordaba haber colgado el teléfono. No recordaba haberse quedado de pie, ni haber caminado hasta la ventana, ni haber mirado el jardín sin verlo. Lo que recordaba, décadas después, era la sensación de que el suelo de su casa de Hollywood, esa casa que había comprado con el dinero de ser Cary Grant, se había convertido de repente en una cubierta de barco en medio de una tormenta. Nada estaba quieto, nada tenía sentido. Su madre estaba viva, pero no estaba en ningún hotel de lujo, ni en casa de algún pariente lejano, ni en cualquier lugar donde una madre pudiera estar después de unas vacaciones largas. La voz al teléfono le había dado una dirección, un nombre, un lugar que Archibald Leach, el niño de Bristol, había visto de lejos alguna vez, caminando por las afueras de la ciudad con la cabeza gacha y los bolsillos vacíos. El manicomio de Bristol. Glenside Hospital, lo llamaban ahora. Antes era el Bristol Lunatic Asylum, un edificio de ladrillo rojo y ventanas altas donde la ciudad guardaba a los que no podía entender. Elsie Leach había estado allí desde 1915, 20 años. 20 años de paredes blancas, de pasillos que huelen a desinfectante, de habitaciones donde el tiempo no pasa, sino que se estanca. 20 años mientras su hijo cruzaba el Atlántico, aprendía a caminar sobre zancos, se transformaba en Cary Grant, se casaba con una mujer que no amaba, firmaba contratos con estudios, sonreía para las cámaras, se convertía en el hombre más deseado de América. 20 años mientras ella vivía en un lugar donde nadie la deseaba. Grant se quedó junto a la ventana hasta que el sol se puso del todo y la habitación se llenó de una oscuridad que él no se molestó en disipar. No llamó a nadie. No habló con su esposa, Virginia Cheryl, de la que ya se estaba distanciando en silencio. No llamó a su agente, ni a sus amigos, ni a nadie que pudiera decirle qué se siente cuando descubres que tu vida entera ha sido construida sobre una mentira, porque eso era lo que estaba sintiendo, aunque entonces no tuviera palabras para nombrarlo. No era solo la alegría de saber que su madre respiraba, no era solo la rabia de haber sido engañado. Era algo más profundo, algo que le carcomía desde dentro como un ácido que hubiera estado esperando 20 años para empezar a actuar. Si su madre no había muerto, ¿quién era él?
Si los 20 años de su vida adulta habían transcurrido bajo la sombra de una pérdida que nunca ocurrió, ¿qué otras verdades eran mentiras? Si Elias Leach, su padre, había sido capaz de mirarlo a los ojos durante 2 décadas y dejarlo creer que su madre estaba muerta, ¿qué más había ocultado? La pregunta no tenía forma todavía. Era un nudo en el pecho, una presión detrás de los ojos, una sensación de que el mundo que Cary Grant había construido con tanto cuidado, cada gesto, cada palabra, cada traje, cada sonrisa, empezaba a resquebrajarse desde los cimientos. Y lo peor, lo que Grant no podía admitir ni siquiera en la soledad de esa habitación oscura, era que parte de él no quería saber la verdad, parte de él deseaba que la voz al teléfono se hubiera equivocado, que Elsie Leach siguiera muerta, cómodamente muerta, enterrada en la parte de su memoria que él había sellado hacía tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba dónde estaba la puerta. Porque mientras ella estaba muerta, Grant podía seguir siendo Cary Grant, podía seguir siendo el hombre que había superado la tragedia, que había triunfado a pesar del dolor, que se había reinventado desde la nada con la fuerza de voluntad de quien no tiene nada que perder. Pero si ella estaba viva, entonces el dolor no había terminado. Entonces la historia no había terminado. Entonces había un capítulo que Archibald Leach, el niño de 9 años que todavía vivía en algún rincón de su pecho, necesitaba leer. Grant no durmió esa noche. Se quedó en la oscuridad, con el teléfono muerto a su lado, mirando la dirección que había anotado en un papel que ahora sostenía arrugado en la mano. El manicomio de Bristol, el lugar donde su madre había pasado 2 décadas de su vida sin que él lo supiera. Y en algún momento, entre la medianoche y el amanecer, cuando la casa estaba tan quieta que podía oír su propio corazón, tomó una decisión. No la verbalizó, no la escribió, pero sus manos empezaron a moverse por sí solas, a buscar un maletón, a sacar ropa de los cajones, a hacer lo que hacía cuando el mundo se volvía demasiado grande para contenerlo. Huir. Pero esta vez no huiría hacia adelante. Esta vez huiría hacia atrás, hacia Bristol, hacia el niño que había sido, hacia la madre que nunca había dejado de esperar, aunque él no lo supiera. La voz al teléfono le había dado una dirección, y ahora Cary Grant, o lo que quedaba de Archibald Leach bajo esa piel de estrella, tenía que decidir si tenía el valor de tocar esa puerta. Bristol en 1914 olía a carbón y a lluvia que no termina de caer. No era la Bristol de los folletos turísticos, la de los puentes suspensos y los barcos pintados que ahora los visitantes fotografían con sus cámaras digitales. Era la Bristol de las fábricas de tabaco, de los muelles donde los hombres cargaban cajas con las manos agrietadas, de las calles empedradas que se hundían bajo el peso de la pobreza. Era una ciudad que trabajaba demasiado y sonreía muy poco, una ciudad donde los niños aprendían temprano que el mundo no les debía nada. Archibald Alec Leach nació allí el 18 de enero de 1904, en el número 15 de Hughenden Road, cerca de Horfield Common. Su padre, Elias, era sastre. No uno de esos sastres artesanos que confeccionaban trajes para caballeros distinguidos, sino un obrero textil que pasaba 12 horas al día en una fábrica de ropa interior, doblando y cortando telas que nunca vestiría. Su madre, Elsie Maria Kingdom, era 10 años más joven que Elias, una mujer de ojos cansados y manos siempre ocupadas que había perdido a su primer hijo, John, apenas antes de que cumpliera 1 año. John, el hermano que Archie nunca conoció, pero cuya ausencia llenaba la casa como un mueble invisible del que nadie hablaba. Elsie nunca se recuperó del todo de esa pérdida. A veces, cuando Archie era muy pequeño, la encontraba sentada en la cocina, mirando el plato vacío de la mesa como si esperara que alguien más llegara a cenar. Otras veces, cuando la noche caía sobre Bristol y el viento golpeaba las ventanas de la casa de Hughenden Road, ella se levantaba de la cama y recorría las habitaciones encendiendo velas, convencida de que había mujeres en las paredes que querían envenenarla. Elias no sabía qué hacer con una mujer que veía fantasmas. Él era un hombre de pocas palabras y de menos paciencia, alguien para quien la depresión era un lujo que la clase obrera no podía permitirse. Trabajaba, bebía los sábados en el pub de la esquina y esperaba que las cosas mejoraran por sí solas. No mejoraron. En 1914, cuando Archie cumplió 10 años, la familia se mudó a una casa más grande en el número 50 de Berkeley Road, en el barrio de Bishopston. Era una casa de ladrillo con una puerta roja que Archie recordaría toda su vida, aunque no por las razones que un niño debería recordar su hogar. Era allí donde su madre empezó a desaparecer poco a poco, no de cuerpo, sino de espíritu. Pasaba horas sentada junto a la ventana del primer piso mirando la calle como si esperara que alguien llegara a buscarla. Hablaba sola, reía en momentos en que nadie había contado un chiste. El niño Archie aprendió a no hacer preguntas. Aprendió a bajar las escaleras en puntas de pie,
para no despertar a su madre cuando ella dormía en el sofá a media mañana. Aprendió a recoger las migas del pan del suelo antes de que su padre llegara a casa y encontrara el desorden. Aprendió a ser invisible, porque ser visible en esa casa significaba ser testigo de cosas que un niño no debería ver. Pero había algo que Archie no podía controlar: su amor por Elsie. Era un amor hecho de pequeños rituales. De las mañanas en que ella lo despertaba con una canción que nadie más conocía, una melodía sin letra que tarareaba mientras le peinaba el cabello con los dedos. De las tardes en que lo llevaba al parque de Horfield Common y le enseñaba los nombres de las flores, aunque él ya sabía que no se acordaría de ninguno. De las noches en que cuando Elias estaba en el pub, ella le leía en voz baja de un libro de cuentos que había pertenecido a John, el hermano muerto, y Archie cerraba los ojos y fingía que las historias eran para él, no para el bebé que nunca creció. Elsie era su mundo, y en el invierno de 1915, su mundo desapareció. No hubo despedida, no hubo explicación. Un día, Archie volvió de la escuela, la Bishop Road Primary, a pocas cuadras de casa, y encontró la puerta cerrada con llave. Su padre estaba en el umbral, con el abrigo puesto y una expresión que el niño no supo leer. ¿Dónde está mamá? Elías no respondió de inmediato. Miró hacia la calle, hacia el cielo gris de Bristol, hacia cualquier lugar que no fueran los ojos de su hijo. Cuando habló, su voz sonó como si la hubiera ensayado en silencio durante horas. Se fue de vacaciones, unas vacaciones largas. El niño Archie lo creyó, porque tenía 10 años, porque su padre nunca le había mentido, al menos no que él supiera, y porque la alternativa era demasiado grande para que su mente la contuviera. Su madre se había ido de vacaciones. Volvería. Las madres siempre vuelven. Pero los días pasaron, y Elsie no volvió. Las semanas pasaron, y no hubo cartas. Los meses pasaron, y el niño empezó a notar cosas, que su padre nunca mencionaba su nombre, que la habitación de su madre permanecía cerrada, con sus cosas exactamente donde ella las había dejado, como si en cualquier momento pudiera abrir la puerta y decir «estoy en casa», que los vecinos lo miraban con una lástima que él no entendía, una lástima que le hacía querer esconderse detrás de los setos del jardín. Archie empezó a esperar en la puerta. Era su ritual secreto, algo que no le contaba a nadie, ni siquiera a su abuela, que vino a vivir con ellos cuando Elias se dio cuenta de que no podía criar a un hijo solo. Todas las tardes, cuando salía de la escuela, Archie se sentaba en el escalón de la entrada de la casa de Berkeley Road y miraba hacia el final de la calle. Miraba cada sombra que se movía, cada paraguas que se abría contra la lluvia, cada mujer que caminaba con prisa envuelta en su abrigo. Alguna de ellas sería ella. Alguna de esas sombras se convertiría en Elsie, con su bolso colgando del brazo y su canción sin letra en los labios. Algún día, la puerta de la casa de Berkeley Road se abriría de nuevo para ella, y el mundo volvería a tener sentido. Pero las sombras nunca se convertían en su madre. Y un día, sin que Archie supiera cuándo ni cómo, Elias dejó de decir que Elsie estaba de vacaciones, simplemente dejó de hablar de ella. Cuando el niño preguntaba, su padre respondía con un gruñido, con un cambio de tema, con una mirada que decía, «no insistas». Y Archie, que ya había aprendido a ser invisible, aprendió también a callar. No supo en qué momento exacto empezó a pensar que ella había muerto. Quizás fue cuando encontró un pañuelo de ella en un cajón y lo olió, y el perfume ya no olía a ella, sino a algo lejano y abandonado. Quizás fue cuando su abuela, una noche de invierno mientras tejía junto a la chimenea, murmuró algo sobre el lugar donde la tienen, y luego se mordió la lengua. Quizás fue cuando, caminando por las afueras de Bristol con un grupo de amigos, pasaron frente a un edificio grande de ladrillo rojo con ventanas altas y rejas, y uno de los chicos dijo en voz baja que allí metían a los locos, y Archie sintió un escalofrío que no supo explicar. Lo que sí supo, con la certeza absoluta que solo tienen los niños que han perdido demasiado pronto, fue que su madre no volvería. Y en el momento en que aceptó eso, algo se rompió dentro de él, no de una manera visible. No lloró, al menos no donde alguien pudiera verlo. No gritó, no rompió platos, ni cerró puertas de golpe. La ruptura fue silenciosa, íntima, como una grieta que se abre en el fondo de un pozo donde nadie mira. Archie decidió que no quería ser Archie anymore, no porque odiara su nombre, ni porque odiara a su padre, ni porque odiara la casa de Berkeley Road con su puerta roja que ahora parecía una burla. Quería dejar de ser el niño que esperaba en la puerta, el niño que olía pañuelos ajenos, el niño que se despertaba en medio de la noche convencido de que había oído la voz de su madre en el pasillo. Quería ser alguien que no necesitara a nadie, y si no podía ser ese alguien en Bristol, entonces Bristol no era su lugar. A los 11 años, Archie Leach ya había aprendido la lección que moldearía el resto de su vida.
Si el mundo te quita lo que amas, no llores, no pelees, no intentes entender, simplemente vete, construye otro mundo, inventa otro nombre, sé otra persona, sé alguien a quien no le duela. Se quedó en la puerta de Berkeley Road durante horas, durante días, durante meses, esperando una sombra que nunca llegó. Y cada vez que el frío de Bristol se metía bajo su abrigo y le hacía temblar, juraba que la próxima vez no esperaría, que la próxima vez sería él quien se fuera primero. No lo sabía entonces, pero ese juramento lo llevaría a un barco rumbo a América. Lo llevaría a un circo, a un escenario, a un estudio de cine. Lo llevaría a convertirse en Cary Grant, el hombre que tenía todo y a quien nadie podía herir. Pero esa tarde de 1914, Archie Leach tenía 11 años y solo sabía una cosa con certeza. Su madre se había ido y él no sabía por qué. Y la puerta roja de la casa de Berkeley Road seguía cerrada, esperando una llave que nadie tenía. El verano de 1920 no llegó a Bristol, se escapó. Se filtró por las rendijas de las ventanas de las fábricas, se coló entre los ladrillos húmedos de las casas obreras, se deslizó por los muelles donde los barcos cargaban y descargaban con la indiferencia mecánica de quienes no saben que alguien los está mirando con los ojos de quien quiere desaparecer. Pero Archie Leach lo sintió en los huesos, en la piel, en esa parte del cuerpo que los adultos llaman corazón, y los niños no tienen nombre para describir. Tenía 16 años. Era alto para su edad, delgado como un junco, con una cara que aún no había decidido si quería ser hermosa o simplemente interesante. Había dejado de esperar en la puerta de Berkeley Road. La puerta roja seguía allí, pero Archie ya no se sentaba en sus escalones. Había aprendido que esperar era una forma de morir en vida, y él había decidido, con la ferocidad silenciosa de los adolescentes que han perdido demasiado, que no moriría, no en Bristol. La troupe Pender apareció en su vida como aparecen las cosas que cambian todo, sin aviso, sin permiso, sin explicación. Bob y Margaret Pender eran dueños de un grupo de acróbatas y artistas de variedades que recorrían Inglaterra con un espectáculo de zancos, malabarismo y payasos que hacían reír a niños que no sabían que el mundo era cruel. Archie los vio por primera vez en el Bristol Hippodrome, un teatro de mármol y terciopelo rojo, donde la clase obrera pagaba sus peniques para olvidar, aunque fuera por una hora, que el carbón y la lluvia los esperaban afuera. Él no pagó. Se coló por la puerta de atrás. No recuerda qué vio exactamente esa noche. Recuerda el olor a polvo de escenario, a pintura barata, a sudor de otros cuerpos. Recuerda el sonido de los zancos golpeando el piso de madera con un ritmo que parecía decir vamos, vamos, vamos. Recuerda que por primera vez desde que Elsie desapareció, sintió que el aire no le pesaba en los pulmones. Y recuerda los ojos de Margaret Pender. Ella lo vio entre bastidores, escondido detrás de una cortina raída, con los ojos brillando como los de un niño que ha encontrado el escondite perfecto. No lo echó, no llamó a seguridad. Se acercó, se agachó hasta que su cara quedó a la altura de la suya, y le preguntó, con una voz que olía a tabaco y a caramelo, si sabía caminar sobre zancos. Archie mintió. Dijo que sí. Margaret sonrió. Era una sonrisa que no le creía, pero que tampoco le importaba. Le tendió una mano áspera, curtida por años de agarrar cuerdas y sostener el peso de otros cuerpos, y lo ayudó a levantarse. Ven, dijo. Te enseñaré. Así empezó. Los Pender no fueron sus padres, nunca intentaron serlo, pero fueron algo que Archie necesitaba más que padres. Fueron una salida. Bob le enseñó a caminar sobre zancos de 3 metros de altura, a caer sin romperse, a hacer que el público creyera que el dolor era parte del espectáculo. Margaret le enseñó a maquillarse, a sonreír cuando no tenía ganas, a convertir el miedo en algo que la gente pagaba por ver. Y Archie aprendió con una voracidad que asustaba. Aprendió a dormir en camiones que olían a gasolina, a comer lo que sobraba de los puestos de comida, a despertarse en ciudades cuyos nombres no recordaba. Aprendió que el cuerpo podía hacer cosas que la mente no entendía, que los músculos tenían memoria propia, que la gravedad era una sugerencia y no una ley. Pero sobre todo aprendió algo que no sabía que estaba buscando, que podía ser otra persona. En el escenario no era Archie Leach, el niño de la puerta roja, el hijo del sastre alcohólico, el huérfano de madre que no sabía si estaba muerta o viva. En el escenario era algo, un nombre que cambiaba según la ciudad, según el espectáculo, según lo que Bob decidiera gritar cuando lo presentaba. Un día era el chico maravilla de Bristol, otro día era el equilibrista sin miedo. Otro día simplemente no tenía nombre, y eso era lo mejor de todo, porque sin nombre no había pasado, sin nombre no había pérdida. Sin nombre no había una madre que no volvía ni un padre que mentía. El circo se convirtió en su universidad, en su iglesia, en su familia.
Los otros artistas eran gente que también huía de algo, de deudas, de matrimonios rotos, de pueblos donde todo el mundo sabía sus secretos, no hacían preguntas, no esperaban que contaras tu historia. Lo único que importaba era que aparecieras a tiempo para el espectáculo, que no te cayeras de los zancos y que la sonrisa no se te cayera antes de que se apagaran las luces. Archie era bueno en eso, era bueno en todo lo que requería que dejara de ser él mismo. En 1920, cuando la troupe Pender anunció que haría una gira por Estados Unidos, Archie no dudó, no preguntó a su padre. Elias ya había vuelto a casarse, ya tenía otra familia, ya no miraba a Archie como a un hijo, sino como a un error que no sabía cómo corregir. No despidió a su abuela, que lloró en silencio mientras empacaba sus pocas pertenencias en un maletín de cartón. No visitó la puerta roja de Berkeley Road una última vez, simplemente se fue. El barco se llamaba RMS Olympic, hermano gemino del Titanic, y cruzó el Atlántico en julio de 1920 con Archie Leach entre sus pasajeros de tercera clase. Él no miró hacia atrás cuando Bristol desapareció en la niebla, no lloró, no prometió volver. Se quedó en la cubierta con el viento salado pegándose a su cara y sintió por primera vez en años que respiraba. Nueva York lo recibió con sus rascacielos que parecían dedos apuntando al cielo, con sus calles que olían a millones de personas viviendo demasiado cerca unas de otras, con su ruido que nunca se apagaba. La troupe Pender se instaló en el Palace Theatre de Times Square, el templo del vaudeville americano, donde las leyendas del espectáculo habían pisado antes que él. Archie caminó sobre sus zancos por ese escenario y sintió que el mundo se abría como una flor que nadie le había prometido. Pero el vaudeville moría. Lo sabían todos, aunque nadie lo dijera en voz alta. El cine mudo se había convertido en el cine sonoro, y la gente ya no pagaba por ver a un chico caminar sobre zancos cuando podía ver a Clara Bow mover los labios en una pantalla gigante. La troupe Pender se desintegró poco a poco, como se desintegran todas las familias que no están unidas por sangre sino por necesidad. Bob y Margaret regresaron a Inglaterra. Archie se quedó. No porque tuviera un plan, no porque tuviera dinero. Gastó sus últimos dólares en una habitación en un hotel de mala muerte de la calle 42, donde las sábanas olían a humedad y los vecinos discutían en idiomas que no entendía. Se quedó porque no sabía a dónde más ir. Porque Bristol ya no existía para él. Porque Inglaterra era un nombre que pronunciaba con la misma indiferencia con la que pronunciaba el nombre de su padre. Se quedó porque por primera vez en su vida estaba solo de verdad, y en esa soledad descubrió algo que no esperaba, que no le daba miedo. Durante 2 años, Archie Leach vagó por Nueva York como un fantasma con cuerpo. Bailó en escenarios de mala muerte en Coney Island, donde la arena se metía entre los tablones y el público gritaba más que aplaudía. Hizo de extra en películas que nadie recuerda, parado en fondos de escena con una cara que la cámara apenas registraba. Durmió en parques cuando no tenía dinero para el hotel, compartiendo bancos con borrachos que olían a orina y a derrota. Y en algún momento de esos años, en alguna noche en que el frío de Nueva York le recordaba al frío de Bristol, pero él se negaba a sentirlo, Archie empezó a observar a los actores. No a los actores del vaudeville, que eran como él, gente que se disfrazaba para sobrevivir. Observaba a los actores de cine, a los que podían estar en una pantalla y hacer que millones de personas creyeran que eran alguien más, a los que podían llorar sin llorar, reír sin reír, amar sin amar, a los que, como él, habían aprendido que el verdadero arte no está en sentir, sino en hacer creer que sientes. Se miró en el espejo de un camerino sucio, con la luz parpadeante y el maquillaje corrido, y por primera vez pensó, podría ser uno de ellos, no Archie Leach. Archie Leach era un chico de Bristol con zancos y una madre muerta, pero alguien más, alguien que la gente pagaría por ver, alguien que no necesitaba a nadie. Alguien que, cuando las luces se apagaran, no tuviera que volver a ser el niño que esperaba en una puerta roja. Se quedó mirando su reflejo hasta que la luz del camerino se apagó del todo, y en la oscuridad, donde nadie podía verlo, sonrió. No era la sonrisa de Archie Leach, era otra. Era la sonrisa de alguien que acababa de decidir que el mundo no le iba a ganar, alguien que un día sería Cary Grant. En 1931, Archibald Leach cruzó el continente en un tren que olía a carbón y a sueños ajenos. No llevaba mucho. Un maletín con ropa que no era suya. La había comprado de segunda mano en una tienda de Brooklyn, escogiendo prendas que parecían pertenecer a alguien más exitoso, más seguro, más real. Unos cuantos dólares guardados en un calcetín y una certeza nueva, pulida durante años de mirarse en espejos de camerinos sucios, que el nombre Archibald Leach no podía aparecer en ninguna pantalla de cine y esperar que alguien pagara por verlo. Hollywood en 1931 era una ciudad que se construía a sí misma en tiempo real. Donde ayer había naranjales, hoy había estudios de cine. Donde ayer había polvo, hoy había alfombras rojas.
Era un lugar que prometía lo que ninguna otra ciudad en la historia había prometido, que podías dejar de ser quien eras y convertirte en quien quisieras, siempre y cuando la cámara te creyera. Archie llegó sin contrato, sin contactos, sin nada más que su cara, que ahora los años habían pulido en algo que las mujeres miraban 2 veces, y su capacidad para desaparecer dentro de cualquier personaje que le pidieran. Paramount lo contrató primero como extra, luego como actor secundario, luego como ese tipo de actor que aparece en la pantalla y hace que la gente se pregunte quién es. Pero no era suficiente. Paramount tenía un problema. Tenían un actor inglés de clase obrera, con una cara que funcionaba en cámara, pero con un nombre que sonaba como el de un contable de provincias. Archibald Leach no vendía entradas. Archibald Leach no hacía que las mujeres suspiraran. Archibald Leach era el hombre que revisaba tus impuestos, no el que te besaba en la oscuridad de una sala de cine. Así que un día, en una oficina con aire acondicionado que olía a tabaco y a decisiones tomadas por otras personas, un ejecutivo de Paramount miró una lista de nombres que alguien había escrito en una servilleta de papel. Nombres inventados, probados en focus groups inexistentes, diseñados para sonar a lo que América quería ser: elegante, seguro, deseable. Cary Grant, dijo el ejecutivo, probando el nombre en su boca como quien prueba un vino que no puede pagar. Archie lo repitió en silencio. Cary Grant. 2 sílabas que no significaban nada. 2 sílabas que no venían de Bristol, ni de la fábrica de ropa interior de su padre, ni de la puerta roja de Berkeley Road. 2 sílabas limpias, nuevas, sin pasado. Sí, dijo, ese soy yo. Y en ese momento, en esa oficina con ventanas que daban a un estacionamiento lleno de coches que no podía pagar, Archibald Leach murió. No físicamente, su corazón seguía latiendo, sus pulmones seguían respirando, su cara seguía siendo la misma cara que él sí había acariciado cuando él era un bebé. Pero algo esencial se apagó, algo que no tenía nombre pero que era la última conexión entre el niño que esperaba en una puerta y el hombre que ahora firmaba contratos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cary Grant nació ese día, y como todos los bebés necesitaba aprender a caminar. Los primeros años fueron un desastre controlado. Grant hacía películas que nadie recuerda: Singapore Zoo, Devil and the Deep, Blonde Venus, donde aparecía con trajes que no le quedaban bien y un acento que oscilaba entre el Cockney de Bristol y algo que pretendía ser transatlántico. La cámara lo amaba, eso era indiscutible, pero el público aún no sabía qué hacer con él. Era guapo, sí, era elegante más o menos, pero no era nadie, no tenía identidad propia. Era un maniquí con buena dentadura. Y entonces, en 1935, sucedió algo que cambió todo. No fue una película, no fue un director, no fue una crítica que de repente lo entendió, fue una llamada telefónica desde Bristol, una voz que le dijo que su madre estaba viva y la tierra que se abrió bajo sus pies. Grant había estado construyendo a Cary Grant con el cuidado de un relojero suizo. Cada gesto calculado, cada sonrisa ensayada, cada pausa entre palabra y palabra diseñada para crear la ilusión de confianza. Pero la llamada de Bristol le recordó algo que había enterrado tan profundo que casi había conseguido olvidarlo, que toda esa construcción era una mentira. No una mentira maliciosa, no una mentira que dañara a otros, una mentira que lo dañaba a él. Porque Cary Grant no tenía madre. Cary Grant no había perdido a nadie. Cary Grant no había crecido en una casa donde el silencio era el idioma principal. Cary Grant era un hombre que había nacido adulto, completo, sin fisuras, sin pasado, sin dolor. Y ahora, de repente, el dolor había vuelto. Y con él, la pregunta que Grant había pasado 20 años evitando. ¿Quién era él cuando nadie miraba? No lo supo entonces. No lo supo nunca del todo. Pero algo cambió en su actuación después de 1935. Algo que los críticos notaron aunque no supieron nombrarlo. Una profundidad que antes no estaba allí. Una tristeza que asomaba por los bordes de sus sonrisas como una mancha que no se puede quitar del todo. En Sylvia Scarlett, de 1935, hizo de un ladrón encantador que se disfraza de mujer. En The Awful Truth, de 1937, hizo de un exmarido que todavía ama a su esposa pero no puede decirlo. En Bringing Up Baby, de 1938, hizo de un paleontólogo torpe que pierde el control de su vida por culpa de una mujer y un leopardo. En todas estas películas, Grant interpretaba a hombres que no eran lo que parecían, hombres que usaban el humor como escudo, la elegancia como armadura, el desinterés como máscara, hombres, en otras palabras, como él. El público no sabía por qué le creía, no sabía por qué cuando Cary Grant sonreía en pantalla sentían que había algo más allá de la sonrisa, algo que no se nombraba pero que estaba allí como una sombra detrás de una cortina. Lo que sentían era el dolor real de un hombre que había aprendido a actuar no porque quisiera ser famoso, sino porque no podía soportar ser él mismo,
Para 1939, Cary Grant era una estrella, no una estrella cualquiera, una estrella que la gente mencionaba junto a nombres como Clark Gable y Gary Cooper, aunque él nunca se sintió de su talla. Gable era auténtico, Cooper era auténtico, Grant era... ¿qué? Un reflejo, un espejo, alguien que mostraba a la gente lo que querían ver y guardaba lo que era para sí mismo. Pero el espejo empezaba a agrietarse. Su primer matrimonio con Virginia Cherrill duró menos de un año. Se casaron en 1934, antes de la llamada de Bristol, cuando Grant todavía creía que podía ser normal, que podía tener lo que otros hombres tenían, una esposa, una casa, una vida que no requería guión. Virginia era actriz, hermosa, ambiciosa, pero pronto descubrió que estaba casada con un hombre que no existía, que la persona que la besaba por las mañanas y le decía te amo por las noches era un personaje que Grant interpretaba incluso cuando las cámaras no rodaban. Nunca supe quién era de verdad, diría Virginia años después, en una entrevista que Grant nunca leyó porque no leía nada sobre sí mismo. Era como estar casada con un fantasma muy guapo, muy educado, muy perfecto, pero un fantasma al fin. El divorcio llegó en 1935, el mismo año de la llamada. Grant no lo lloró, al menos no donde alguien pudiera verlo. Firmó los papeles con la misma elegancia con la que firmaba autógrafos, sonrió para los fotógrafos que esperaban fuera del juzgado y se fue a su casa vacía a preguntarse, una vez más, si alguna vez sería capaz de sentir algo real, la casa vacía. Esa era la ironía. Tenía dinero ahora, tenía fama, tenía una casa en Hollywood que otros hombres envidiarían, pero cuando apagaba las luces, cuando el silencio se hacía tan grande que podía oír su propia respiración, la casa se llenaba de una soledad que ningún contrato de Paramount podía llenar. Se miraba en el espejo del baño, con la cara mojada de agua fría, y veía a Archie Leach mirándolo desde el fondo de los ojos. El niño de Bristol, el niño que esperaba, el niño que su padre había engañado, que su madre había abandonado, aunque ahora sabía que no era verdad, que ella no lo había abandonado, que le habían quitado de su vida como se quita un mueble que estorba. Soy Cary Grant, le decía a su reflejo, como si repetirlo pudiera hacerlo real, pero el reflejo no le creía. Y en algún momento de esas noches, cuando el whisky no ayudaba y el sueño no llegaba, Grant entendió algo que lo aterrorizó más que cualquier otra cosa, que había construido una prisión tan perfecta que ni siquiera él tenía la llave. Cary Grant era la celda, y Archie Leach era el prisionero, y nadie en todo el mundo sabía la diferencia. El amor para Cary Grant era como un guión que nunca lograba memorizar del todo. Sabía las líneas, las había ensayado tantas veces que podía recitarlas dormido. Eres hermosa. No puedo vivir sin ti. Para siempre. Frases que funcionaban en la pantalla, que hacían que las mujeres en la sala de cine se inclinaran hacia adelante y los hombres suspiraran por no ser él. Pero cuando las cámaras se apagaban y el set quedaba vacío, las palabras se le escapaban como agua entre los dedos. Virginia Cherrill había sido la primera, la bella actriz de ojos tristes que se casó con él en 1934, cuando Cary Grant todavía creía que el matrimonio era algo que le pertenecía por derecho, como el traje a medida o la sonrisa perfecta. Ella duró 11 meses de descubrir que el hombre con quien compartía la almohada desaparecía cuando la luz se apagaba, que las caricias eran gestos ensayados, que las confesiones nocturnas eran diálogos de películas que no existían, que el silencio entre ellos era tan denso que podía tocarse. Era como acostarme con un espejo, le dijo Virginia a una amiga en una conversación que llegó a oídos de la prensa años después. Reflejaba todo lo que yo quería ver, pero no había nada detrás. Grant no la contradijo, no defendió su honor. Cuando los periodistas le preguntaron por el divorcio, sonrió con la misma sonrisa que usaba para las fotografías de estudio y dijo que era una pena, que ambos se querían, que la vida a veces se interpone. Mentiras que sonaban tan verdaderas que hasta él casi las creyó. Pero en la oscuridad de su dormitorio, cuando Virginia ya no estaba y la casa volvía a ser suya y de nadie más, Grant sentía algo que no tenía nombre. No era tristeza exactamente. La tristeza es limpia, tiene forma, se puede llorar. Esto era más sucio. Era la sensación de haber fracasado en algo que ni siquiera había intentado, de haber perdido a alguien que nunca había tenido. Barbara Hutton llegó en 1942, cuando la guerra convertía a Hollywood en una fábrica de sueños baratos, y el mundo necesitaba creer que el amor era posible incluso en tiempos de caos. Era una de las mujeres más ricas del planeta, heredera de la fortuna Woolworth, con una vida que parecía un cuento de hadas escrito por alguien que no sabía cómo terminarlo.
Se casaron en 1942, en una ceremonia que los periódicos llamaron el matrimonio del siglo, como si el siglo necesitara que alguien le diera una razón para seguir existiendo. Grant no quería su dinero, eso al menos era cierto. Firmó un acuerdo prenupcial que dejaba a Bárbara con todo su imperio, y los tabloides no supieron qué hacer con un hombre que no codiciaba la fortuna de su esposa. Pero lo que Grant quería de Bárbara era algo que ella no podía darle, que lo viera, no a Cary Grant, el personaje, a Archie Leach, el niño asustado, que lo mirara con ojos que no esperaran nada, que no quisieran nada, que simplemente estuvieran allí. Bárbara tenía sus propios fantasmas, una infancia de oro y soledad, de niñeras que la vestían como muñeca y padres que nunca estaban. Entre ellos, en la mansión de Bel Air que olía a jazmines y a dinero viejo, había dos personas que se miraban desde el otro lado de un abismo sin saber cómo construir un puente. Se amaban, quizás, pero se amaban como se aman los náufragos que se agarran a un mismo trozo de madera, con desesperación, no con ternura. El matrimonio duró 3 años, 3 años de fiestas donde Grant sonreía para las cámaras y luego se encerraba en su estudio a beber whisky solo. 3 años de Bárbara tomando pastillas para dormir y despertarse sin saber dónde estaba. 3 años de dos personas que tenían todo y nada al mismo tiempo. Cuando se divorciaron en 1945, los periódicos volvieron a hablar de la tragedia de Cary Grant. Él leyó los titulares y los dejó en la mesa de la cocina, como si fueran recibos de servicios que no había pedido. Betsy Drake fue diferente, o eso creyó él. La conoció en 1949, en un barco rumbo a Inglaterra. Ella era actriz, más joven que él, con una risa que sonaba a voz de algo real en un mundo de sonrisas ensayadas. Betsy no se impresionaba por Cary Grant. Le decía que su acento era falso, que caminaba como si le dolieran los zapatos, que su sonrisa de pantalla la aburría. Grant se enamoró de eso, de alguien que no le creía. Se casaron en 1949. Fueron, en la superficie, la pareja perfecta. Viajaban juntos, hacían películas juntos, reían juntos en entrevistas donde los periodistas escribían que finalmente Cary Grant había encontrado la felicidad. Pero la felicidad para Grant era como el agua para un hombre sediento. Cuanto más bebía, más sediento se sentía. Betsy intentó verlo, de verdad. Se sentaba a su lado en las noches en que él no podía dormir y le preguntaba cosas que nadie más se atrevía a preguntar. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué no lloras nunca? ¿Quién eres cuando no hay nadie mirando? Grant respondía con bromas, con desvíos, con esa elegancia que había perfeccionado hasta convertirla en una jaula dorada. Y Betsy poco a poco dejó de preguntar, porque entendió algo que Virginia y Bárbara habían entendido antes que ella, que Cary Grant no quería ser visto, que había pasado tanto tiempo interpretando al hombre perfecto que ya no sabía cómo ser imperfecto. En 1958, durante el rodaje de Indiscreet con Ingrid Bergman, algo cambió. No en su matrimonio, eso ya estaba muerto, aunque nadie hubiera declarado oficialmente la hora del fallecimiento. Cambió en él. Bergman era una actriz que actuaba con la piel, no con la técnica, que lloraba de verdad en las escenas de llanto, que reía de verdad en las escenas de risa, que miraba a sus compañeros como si fueran personas y no objetos de utilería. Grant, por primera vez en años, sintió algo que no supo nombrar. No era amor, o quizás sí, pero un amor tan mezclado con envidia que no podía separarlos. Era la sensación de estar frente a alguien que no necesitaba una máscara para existir, alguien que podía ser ella misma, con todas sus imperfecciones, y seguir siendo deseada. ¿Cómo lo haces?, le preguntó una noche, después de una escena en la que ella había llorado de verdad y él había tenido que contener las lágrimas porque no sabía si eran suyas o del personaje. Bergman lo miró con esos ojos azules que la cámara amaba tanto. No hago nada, dijo. Solo estoy. Grant no durmió esa noche. Se quedó en su camerino, mirándose en el espejo, preguntándose si alguna vez había estado en algún lugar, si alguna vez había estado presente en su propia vida, o si siempre había sido un espectador de lujo de una película que no le pertenecía. Betsy y él se divorciaron en 1962 después de 13 años, 13 años que parecieron 30. 13 años en los que Grant había aprendido a ser tan bueno fingiendo felicidad que casi la confundió con la realidad. Diane Cannon llegó en 1965, cuando Grant tenía 61 años y ella 27. Era una diferencia que los periódicos no perdonaron, que los amigos no entendieron, que Grant mismo no supo explicar. Diane era fuego donde las demás habían sido hielo. Risas estridentes, discusiones a gritos, reconciliaciones en la madrugada que terminaban en lágrimas y en promesas que ninguno de los dos creía. Tuvieron una hija, Jennifer, en 1966. Grant, por primera vez en su vida, sintió algo que no requería interpretación.
Cuando tomaba a la niña en brazos, cuando ella cerraba sus pequeños puños alrededor de su dedo, cuando lo miraba con ojos que no sabían quién era Cary Grant ni quién había sido Archie Leach, Grant sintió una ternura que lo asustó más que cualquier otra cosa, porque la ternura requiere vulnerabilidad y la vulnerabilidad requiere ser quien eres. No pudo, no del todo. Intentó ser padre con la misma dedicación con la que había sido actor, ensayando, perfeccionando, buscando la toma perfecta. Pero los niños no aceptan tomas perfectas. Los niños quieren caos, quieren improvisación, quieren a alguien que se caiga y se levante riendo. Diane lo dejó en 1968, se llevó a Jennifer. Y Grant, por primera vez en su vida, lloró. No en público. En el garaje de su casa, sentado en el capó de un coche que no arrancaba, con las manos temblando y la cara mojada y la certeza de que había perdido algo que no sabía cómo nombrar. Su quinta esposa, Barbara Harris, llegó en 1981. Era una recepcionista del hotel donde se hospedaba en Londres, décadas más joven que él, con una calma que Grant confundió con paz. Se casaron en 1981 cuando él tenía 77 años y el cuerpo ya no respondía como antes. Bárbara cuidó de él, le preparó té, le leyó periódicos, le sostuvo la mano cuando el insomnio lo mantenía despierto hasta el amanecer. Pero ni siquiera ella lo conoció. Ni siquiera ella supo en todos esos años que el hombre con quien compartía la cama se despertaba algunas noches convencido de que estaba de nuevo en la puerta roja de Berkeley Road, esperando una sombra que nunca llegaba. 5 esposas, 0 testigos. Nadie había visto a Archie Leach, nadie había tocado la piel que existía debajo del traje de Cary Grant. Y ahora, con 77 años, con el cuerpo que empezaba a traicionarlo y la memoria que empezaba a fallar, Grant entendió algo que debería de haber entendido décadas antes, que había pasado toda su vida construyendo un castillo de cristal, hermoso e impenetrable, y ahora vivía solo en su interior, sin llave para salir. Se miró en el espejo del baño, con las arrugas que el maquillaje ya no podía disimular, y susurró las palabras que había repetido tantas veces que ya no sabía si eran verdad o deseo. «Soy Cary Grant». El espejo no respondió. Y por primera vez, Grant no supo si eso era una tragedia o un alivio. En 1958, cuando el mundo lo miraba y veía a Cary Grant, el hombre que lo tenía todo, que sonreía desde las portadas de las revistas, que hacía reír a millones con un chiste perfectamente cronometrado, y Grant miraba al espejo y no veía nada. No era metáfora. Era una sensación física, una especie de vértigo que lo acompañaba desde que despertaba hasta que el sueño, cuando llegaba, lo arrastraba como una marea negra. Se levantaba en su cama de satén, en su mansión de Beverly Hills, y durante unos segundos que parecían horas, no sabía quién era. No sabía si el hombre que se miraba en el espejo del baño era real o si era otro personaje que interpretaba para un público de uno. La fama lo había devorado. No de la manera dramática que los periódicos hubieran querido contar, no con una caída escandalosa, ni con una adicción visible, ni con un escándalo que manchara su nombre. La fama lo había devorado por dentro, como un óxido que no se ve pero que debilita la estructura hasta que un día sin aviso todo se derrumba. Y en 1958, Grant sintió que se derrumbaba. No podía dormir, o mejor dicho, podía dormir pero el sueño no lo descansaba. Se despertaba cada 2 horas, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Tomaba pastillas que los médicos le recetaban con la indiferencia de quien firma recetas para millones de pacientes que no conoce. Las pastillas lo adormecían, pero no lo curaban. Lo dejaban en un limbo gris donde no soñaba, pero tampoco descansaba. Su matrimonio con Betsy Drake se desmoronaba en silencio, como se desmoronan las cosas que nadie quiere declarar muertas. 13 años de convivencia, que al mirar atrás, Grant no sabía si habían sido reales o si había interpretado el papel de esposo con la misma dedicación con la que interpretaba a cualquier otro personaje. Betsy se iba, él lo sabía, ella lo sabía. Pero ninguno de los dos sabía cómo decirlo sin que sonara a fracaso. Fue entonces cuando alguien, un amigo, un conocido, un nombre que Grant nunca reveló del todo, le habló del LSD. La psilocibina y el ácido lisérgico eran, en los círculos intelectuales de California de finales de los 50, algo más que drogas recreativas. Eran puertas hacia el subconsciente, hacia el yo verdadero, hacia esas partes de la mente que la educación, la civilización y la vergüenza mantenían cerradas con llave. Grant, que había pasado toda su vida buscando una salida de la prisión que él mismo había construido, escuchó la palabra puerta y sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No esperanza de placer, no esperanza de diversión, esperanza de respuestas.
Empezó en 1958, en sesiones supervisadas por un psiquiatra que creía, con la fe ciega de los conversos, que el LSD podía curar lo que la terapia tradicional no alcanzaba. Grant tomaba la droga en una habitación oscura, acostado en un sofá de cuero, con la música clásica sonando bajo y una voz suave que le decía que se relajara, que dejara ir, que permitiera que su mente hiciera lo que necesitaba hacer. Y su mente hizo lo que necesitaba hacer. La primera sesión fue un diluvio de colores. Grant vio formas que no tenían nombre, geometrías que parecían contener el secreto del universo, y una sensación de paz tan profunda que lloró. Lloró de verdad por primera vez en décadas, con lágrimas que no eran de personaje, que no estaban ensayadas, que no tenían audiencia. Lloró como llora un niño que ha encontrado a su madre después de pensar que la había perdido para siempre. Pero las sesiones siguientes fueron diferentes. En la segunda vio a su padre, no al Elias Leach que recordaba, el hombre cansado, el sastre alcohólico, el padre distante. Vio a un hombre joven, con la cara de Grant pero sin la elegancia, con los ojos de Grant pero sin la máscara. Un hombre que sostenía a un bebé en brazos y miraba al bebé con una ternura que Grant no recordaba haber visto nunca. Y luego la escena cambió, y el mismo hombre joven estaba en una oficina de ladrillo, firmando papeles con una pluma, y una voz decía: «Su esposa será internada», y el hombre asentía sin mirar a los ojos de nadie. Grant se despertó de esa sesión con la boca seca y la certeza de que había visto algo que no quería ver, que su padre no había sido simplemente un mentiroso, que había sido un cobarde que no supo cómo criar a un hijo solo, que no supo cómo explicarle que su madre estaba enferma, que eligió la mentira fácil porque la verdad requería un valor que no tenía. Y Grant entendió, con una claridad que el LSD proporcionaba y que la sobriedad le quitaba, que él había hecho exactamente lo mismo, que había pasado toda su vida eligiendo la mentira fácil, que había construido a Cary Grant porque no supo cómo ser Archie Leach, que había elegido la fachada porque la verdad de ser un niño abandonado, de ser un hombre que no sabía quién era, requería un valor que no tenía. En la tercera sesión vio a su madre. Él sí no estaba en el manicomio. Estaba en la puerta roja de Berkeley Road, con el delantal que usaba para cocinar y el cabello recogido en un moño desordenado. Sonreía. No la sonrisa triste que Grant recordaba de sus últimos meses en casa, antes de que desapareciera. Era una sonrisa real, la sonrisa de una mujer que no sabía que la iban a quitar de su vida. «Archie», dijo ella, y su voz sonaba exactamente como Grant la recordaba, como una melodía que no necesitaba letra. Él intentó acercarse, intentó abrazarla, pero sus pies no se movían. Estaba paralizado, como en esas pesadillas donde quieres gritar pero no puedes, donde quieres correr pero tus piernas se niegan a obedecer. «¿Todavía esperas que vuelva?», preguntó ella. Y Grant se despertó. Se despertó con el cuerpo empapado en sudor, con la respiración acelerada, con la sensación de que alguien había arrancado una venda de sus ojos y lo había dejado mirando directamente al sol. No era una pregunta de su madre, era una pregunta de su propia mente, formulada con la voz de ella porque él no tenía el valor de formularla con la suya. ¿Todavía esperaba que ella volviera? A los 34 años, cuando descubrió que estaba viva, había ido a buscarla. La había encontrado. La había sacado del manicomio. Le había comprado un apartamento en Bristol, le había pagado los cuidados, le había visitado cuando podía. Pero, ¿la había encontrado de verdad? ¿O simplemente había cerrado un capítulo que le incomodaba, había cumplido con su deber de hijo y luego había vuelto a Hollywood a seguir siendo Cary Grant? Las sesiones de LSD continuaron durante años, más de 100 según algunas fuentes. Grant se convirtió en un evangelista no declarado de la droga, hablando de ella en entrevistas con una pasión que sorprendía a quienes lo conocían como el hombre más reservado de Hollywood. Decía que el LSD le había mostrado quién era, que le había quitado la máscara, que le había permitido por primera vez ser él mismo. Pero cuando las sesiones terminaban, cuando el ácido se disipaba en su sangre y la sobriedad regresaba como una marea gris, Grant miraba al espejo y seguía sin saber quién era. El LSD le había mostrado puertas, pero no le había dado la llave. Había visto a su padre, a su madre, a sí mismo como niño. Había visto la mentira que era su vida, la prisión que era su fama, el vacío que era su identidad. Pero ver no es curar, saber no es sanar. Y Grant, que había pasado toda su vida huyendo de ser Archie Leach, descubrió que no podía dejar de ser Cary Grant simplemente porque quería. La máscara se había fusionado con la piel. En 1966, cuando Jan Cannon lo dejó y se llevó a Jennifer, Grant dejó el LSD.
no porque hubiera encontrado lo que buscaba, sino porque había entendido, con la lucidez cruel que a veces acompaña a la desesperación, que no había nada que encontrar, que no había un yo verdadero esperando ser descubierto bajo las capas de personajes, que Archie Leach había muerto hacía tanto tiempo que ni siquiera el ácido más poderoso podía resucitarlo, que Cary Grant era todo lo que quedaba. Y Cary Grant, el personaje perfecto, el hombre que lo tenía todo, no podía llorar en público, no podía pedir ayuda, no podía decir no sé quién soy porque eso habría significado admitir que todo había sido una actuación, que cada sonrisa, cada beso, cada te amo había sido parte de un guión que él mismo había escrito pero que ya no recordaba por qué. Grant se quedó en la oscuridad de su habitación, con las pastillas para dormir en la mesa de noche y el teléfono desconectado, y por primera vez en su vida deseó ser invisible de verdad, no el tipo de invisibilidad que da la fama, la que te rodea de gente que te mira pero no te ve, la invisibilidad real, la de desaparecer, la de dejar de existir sin que nadie se diera cuenta. Pero Cary Grant no podía desaparecer. Cary Grant era demasiado famoso para eso, demasiado necesario, demasiado real para los millones de personas que pagaban por verlo, aunque él supiera que no era real para sí mismo. Se tomó una pastilla, luego otra. Esperó a que el sueño llegara, no como un amigo, sino como un ladrón que roba la conciencia. Y en el borde del sueño, cuando la realidad ya no tenía forma, escuchó una voz. Era la voz de su madre, o la de Betsy, o la de Diane, o quizás solo la de su propia mente, cansada de tanto silencio. ¿Todavía esperas que vuelva? Grant no respondió, no tenía respuesta, y por primera vez no intentó fingir que la tenía. El barco que cruzó el Atlántico en 1935 no era el mismo que había traído a Archie Leach a América 15 años antes. Era más grande, más lento, más consciente de su propia importancia, como Grant mismo. Y como Grant llevaba un nombre que pretendía ser más de lo que era, el RMS Berengaria, un transatlántico que había sido alemán antes de la guerra y que ahora navegaba bajo bandera británica, como si los barcos también pudieran cambiar de identidad. Grant no miró hacia atrás cuando Nueva York desapareció en la niebla. No había nada que mirar. La ciudad que lo había convertido en estrella no le pertenecía. Nunca le había pertenecido. Era un escenario, y los escenarios no se echan de menos. Pero Bristol era diferente. Durante 5 días en el mar, Grant no durmió bien. Se quedaba en la cubierta hasta que el frío lo obligaba a refugiarse en su camarote, mirando el agua negra que pasaba bajo la baranda con la misma indiferencia con la que había mirado su propia vida. Pensaba en lo que encontraría, en lo que diría, en cómo se mirarían dos personas que habían pasado 20 años sin verse, una de ellas creyendo que la otra estaba muerta, y si ella no lo reconocía, y si lo reconocía pero no quería verlo, y si después de 20 años en un manicomio ya no había nada de Elsie Leach que pudiera reconocer a su hijo. Grant no tenía respuestas, y por primera vez en su vida no tenía un guión que seguir. Cuando el barco atracó en Southampton, tomó un tren a Bristol. El tren olía a carbón y a humedad, exactamente como olía en su infancia, y por un momento que lo tomó desprevenido, Grant sintió que tenía 11 años de nuevo, que estaba volviendo de la escuela, con los libros bajo el brazo y la esperanza de que su madre estuviera en casa, esperándolo con el té listo y su canción sin letra en los labios. Pero no iba a casa. Iba a un manicomio. Glenside Hospital se alzaba en las afueras de Bristol como una fortaleza de ladrillo rojo y culpa. Grant la había visto de niño desde lejos cuando caminaba con sus amigos por los campos que rodeaban la ciudad. Allí meten a los locos, le habían dicho, y él había reído, nervioso, sin saber que dentro de esos muros de ladrillo estaba su madre. Ahora, a los 31 años, con un abrigo de cachemira que costaba más de lo que su padre ganaba en un año, Grant caminó por la entrada principal de Glenside como si caminara hacia su propio juicio. Los pasillos olían a desinfectante y a algo más viejo, algo que no tenía nombre pero que todos los hospitales del mundo comparten. El olor de la espera interminable. Grant siguió a una enfermera que no lo reconoció. ¿Cómo iba a reconocerlo? En 1935, Cary Grant era conocido, pero no era Cary Grant, no era la leyenda que sería Bill. La enfermera lo llevó por un corredor de paredes blancas donde retratos de reyes y reinas miraban con ojos que no veían, hasta una sala de visitas que olía a café frío y a flores marchitas. «Espere aquí», dijo la enfermera, y se fue. Grant esperó, sentado en una silla de madera que crujía cada vez que se movía, con las manos sudorosas y la garganta seca, esperó. Miró las flores marchitas en la mesa y pensó en traerle algo a su madre. Flores nuevas, dulces, un peine. No sabía qué se le daba a alguien que había pasado 20 años en un manicomio. No sabía qué se le decía a alguien a quien habías creído muerto. ¿Archie? La voz vino de detrás de él, o quizás de muy lejos. Era una voz de mujer agrietada por los años,
pero con algo familiar en su timbre, algo que Grant había llevado dentro de sí durante 2 décadas sin saber que lo llevaba. Se levantó, se giró. Elsie Leach tenía 51 años, aunque parecía más vieja. El cabello que Grant recordaba oscuro y recogido en un moño ahora era gris, fino, suelto sobre los hombros. La cara que había acariciado en sus sueños de niño estaba surcada de arrugas que el manicomio había grabado con más profundidad que los años. Vestía un vestido azul que no le quedaba bien, que parecía haber sido hecho para otra mujer en otro tiempo. Pero los ojos eran los mismos. ¿Eres mi Archie?, preguntó ella, y Grant sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No porque ella no lo reconociera, lo reconocía de alguna manera, aunque no supiera cómo nombrar lo que veía, sino porque en sus ojos Grant vio algo que no esperaba. No vio rabia, no vio acusación, no vio la pregunta ¿por qué no viniste antes?, que él mismo se había hecho 1000 veces en el barco. Vio confusión. Vio a una mujer que había pasado 20 años en un mundo donde el tiempo no pasaba, donde las personas no envejecían, ni cambiaban, ni se iban, y que de repente se encontraba frente a un hombre alto, bien vestido, con una cara que le resultaba familiar, pero que no podía ubicar en ningún lugar de su memoria fragmentada. «Soy yo, mamá», dijo Grant. Y la palabra mamá le sonó extraña en la boca, como un idioma que había aprendido de niño y olvidado por completo. Elsie lo miró. Lo recorrió con los ojos, de arriba abajo, como quien examina un mueble que no recuerda haber comprado. Y luego, lentamente, algo cambió en su rostro. No fue reconocimiento, exactamente. Fue algo más triste. Fue la comprensión de que el niño que había dejado en la puerta de Berkeley Road ya no existía, que en su lugar había un desconocido que la llamaba mamá y que tenía los ojos de su hijo, pero no su alma. «Archie», dijo ella otra vez, y esta vez no era una pregunta, era una constatación, una despedida. Grant no supo qué hacer, no había ensayado esto, no había director que le dijera dónde pararse, qué decir, cómo mover las manos. Se acercó a ella, despacio, como quien se acerca a un animal asustado, y cuando estuvo lo suficientemente cerca la abrazó. Elsie no respondió al abrazo, no al principio. Su cuerpo estaba rígido, como si no recordara qué se hace cuando alguien te abraza, pero luego, lentamente, sus manos subieron por la espalda de Grant, encontrando los hombros, los omóplatos, la columna. Y Grant sintió que ella lo estaba reconstruyendo, que con sus manos, con su memoria táctil, estaba comprobando que este hombre era real, que tenía huesos y músculos y piel, que no era otro de los fantasmas que la visitaban en las noches de Glenside. «Estás tan alto», murmuró ella contra su pecho. Y Grant lloró, no el llanto controlado de las películas, donde las lágrimas caen en el ángulo correcto de la cara y la voz se quiebra en el momento preciso. Fue un llanto feo, desordenado, de hombre que ha pasado 20 años creyendo que su madre estaba muerta y que ahora la tenía en sus brazos y no sabía qué hacer con ella. Elsie no lloró. Ella ya había llorado todo lo que tenía que llorar, en habitaciones donde nadie la escuchaba, en noches donde el único sonido era el de su propia respiración. Ella simplemente lo sostuvo, como sostiene a un niño que ha caído y no entiende por qué le duele. El abrazo duró minutos. O horas. Grant no supo decirlo. Cuando se separaron, Elsie lo miró con esos ojos que eran los mismos de siempre y dijo algo que Grant recordaría hasta su muerte. «Tu padre me dijo que estabas bien, que no me buscaras». Grant no respondió. No había respuesta que pudiera dar. «Te busqué», continuó ella, con una voz que se quebraba como papel viejo. «Al principio, en mis sueños, te veía crecer, te veía convertirte en esto, pero luego dejaron de darme los papeles, los que me hacían soñar, y dejé de verte». Grant entendió con una claridad que lo cortó por dentro que su madre había pasado 20 años en un lugar donde la realidad era opcional, que había estado sedada, controlada, reducida a una sombra de sí misma, que Elías, su padre, no solo le había robado a su hijo la verdad, también le había robado a ella la esperanza. «Voy a sacarte de aquí», dijo Grant, y por primera vez en mucho tiempo dijo algo que sabía que era verdad. Elsie lo miró, y por primera vez sonrió. No era la sonrisa que Grant recordaba de su infancia. Era una sonrisa más pequeña, más cautelosa, la sonrisa de alguien que ha aprendido que la esperanza es peligrosa, pero era real. «¿Tienes una casa?», preguntó ella. «Tengo muchas», respondió Grant, y luego, porque no sabía qué más decir, añadió, «pero ninguna es un hogar». Elsie no dijo nada, pero su mano encontró la de él y sus dedos se entrelazaron con una familiaridad que 20 años no habían podido borrar. Grant la sacó de Glenside el 26 de julio de 1936. Le compró un apartamento en Bristol,
cerca de donde había sido su hogar, lejos del manicomio, pero no tan lejos como para que los recuerdos no la encontraran. Le pagó enfermeras, médicos, todo lo que el dinero podía comprar, y voló de Hollywood a Bristol tantas veces como pudo, aunque nunca tantas como debería, porque cada vez que la veía, cada vez que la abrazaba y sentía su cuerpo frágil contra el suyo, Grant veía dos cosas a la vez. Veía a su madre, la mujer que lo había amado, que lo había cantado dormido, que le había enseñado los nombres de las flores en Horfield Common, y veía el manicomio, veía las paredes blancas, los pasillos interminables, los 20 años que no podían recuperarse. Veía lo que Elias le había robado, y veía con una culpa que crecía cada vez que la miraba, que él también le había robado algo. 20 años de visitas que nunca hizo, 20 años de cartas que nunca escribió, 20 años en los que ella estuvo viva y él la creyó muerta, y cuando descubrió la verdad la rescató con el dinero pero no con el tiempo. Elsie murió en 1973 a los 95 años. Grant no estaba en Bristol cuando sucedió. Estaba en Hollywood filmando una película que nadie recuerda, sonriendo para una cámara que no sabía que su madre acababa de morir. Cuando le dieron la noticia, colgó el teléfono. Se quedó sentado en su camerino, con el maquillaje todavía puesto, mirándose en el espejo. Y por primera vez en su vida, no supo quién lloraba. Cary Grant, que había perdido a una madre que apenas conocía, o Archie Leach, que había esperado en una puerta roja durante 20 años y ahora finalmente sabía que la sombra no volvería. El 29 de noviembre de 1986, en un hospital de Davenport, Iowa, Cary Grant murió. O eso dijeron los periódicos. Cary Grant, leyenda de Hollywood, fallece a los 82 años. Titulares limpios, elegidos con el mismo cuidado con el que él elegía sus corbatas. Nada de Archibald Leach, claro. Ese nombre no vendía entradas ni lloraba a nadie. Murió Cary Grant, como había vivido, siendo alguien que no era. Pero la muerte no llegó de repente. Se había anunciado durante años, en pequeños mensajes que Grant ignoró porque Cary Grant no podía enfermarse. Un dolor en el pecho durante una función en el teatro. Un mareo al levantarse. Una mano que temblaba al firmar autógrafos. El cuerpo de Archie Leach, cansado de sostener el peso de Cary Grant, empezaba a rendirse. Barbara Harris, su quinta esposa, estaba a su lado cuando el infarto lo derribó. Ella vio cómo la mano que había sostenido a Ingrid Bergman, que había ajustado la corbata frente a 1000 espejos, que había firmado autógrafos hasta que los dedos le dolían, se llevaba al pecho con una sorpresa casi cómica, como si el cuerpo le dijera: «Basta, ya no puedo más». Grant no tuvo tiempo de pensar en su vida. No hubo flashbacks cinematográficos, no vio su infancia pasar ante sus ojos, no escuchó la voz de Elsie llamándolo desde el otro lado. Solo hubo dolor, y luego oscuridad, y luego nada. Pero en las horas previas, en la suite del hotel donde se hospedaba para su gira de conferencias, Grant había hecho algo que no hacía desde hacía décadas. Había hablado solo. No era un discurso, no era una confesión. Era una conversación con el espejo del baño, con la cara arrugada que lo miraba desde el otro lado del cristal, con los ojos que todavía eran los de Archie Leach, aunque todo lo demás hubiera cambiado. «Lo logré», dijo, y no supo si era una pregunta o una afirmación. Lo que había logrado exactamente no lo sabía. Había sido Cary Grant durante más de 50 años. Había hecho 72 películas. Había hecho reír a millones, suspirar a millones, creer en el amor a millones. Había tenido 5 esposas, una hija, mansiones, yates, trajes que costaban más que la casa de su infancia. Había sido durante medio siglo el hombre que todos querían ser. Y sin embargo, en el espejo, los ojos de Archie Leach no celebraban. Miraban con la tristeza de quien sabe que la fiesta terminó hace mucho tiempo, pero nadie le dijo que se fuera a casa. Grant se acercó al espejo. Tocó el cristal con los dedos, como si pudiera atravesarlo y tocar la cara del otro lado. La cara del niño que esperaba en la puerta roja. La cara del joven que cruzó el Atlántico con una troupe de acróbatas. La cara del hombre que en una oficina de Paramount aceptó ser Cary Grant porque no sabía cómo seguir siendo Archie Leach. «Lo siento», dijo, y no supo a quién se lo decía. A Elsie, que murió sin que él estuviera allí. A Betsy, que intentó verlo y no pudo. A Diane, que se llevó a Jennifer porque él no supo ser padre. A Virginia y Barbara Hutton, que se casaron con un espejo. Asimismo, que pasó 82 años interpretando un personaje que no eligió, o quizás se lo decía a Archie Leach, al niño que todavía esperaba en algún rincón de su pecho, con los pies fríos y la esperanza intacta, convencido de que algún día la puerta se abriría y su madre volvería. Grant se apartó del espejo, se puso la chaqueta,
una chaqueta que costaba más de lo que Elias ganaba en un año, y salió de la habitación. Tenía una conferencia esa noche, un público que pagaba por verlo, por escucharlo, por creer que Cary Grant todavía existía. Y existió, una última vez. Subió al escenario del Adler Theater con la elegancia que había perfeccionado durante décadas. Sonrió. Contó anécdotas que había contado 1000 veces, cada vez más pulidas, cada vez más lejos de lo que realmente habían sido. El público rió en los momentos correctos, suspiró en los correctos, aplaudió cuando terminó. Nadie en esa sala supo que estaban viendo a un hombre despedirse, que cada palabra, cada gesto, cada sonrisa era una despedida de alguien que ya no sabía quién era, pero que seguía actuando porque no sabía hacer otra cosa. Después del show, Grant volvió al hotel. Bárbara le preparó té. Hablaron de cosas sin importancia, el viaje de mañana, el clima, una carta que había llegado. Grant se acostó temprano, como hacía siempre, porque Cary Grant necesitaba descansar para seguir siendo Cary Grant. Y en la madrugada, el infarto llegó. No fue dramático, no fue digno de película. Fue un cuerpo que dijo ya no, y un corazón que dejó de latir, y un hombre que murió siendo alguien que no era. Cuando las noticias llegaron a Hollywood, el mundo lloró a Cary Grant. Spencer Tracy dijo que era el mejor actor que había conocido. Katharine Hepburn dijo que era el único hombre al que había amado de verdad en pantalla. Los periódicos publicaron editoriales. Los canales de televisión interrumpieron sus programas. Millones de personas que nunca lo conocieron sintieron que habían perdido a un amigo. Nadie lloró a Archibald Leach. Nadie supo que en algún lugar de Bristol todavía había una puerta roja que un niño había esperado durante 20 años. Que todavía había una madre que murió sin entender por qué su hijo se había convertido en un desconocido. Que todavía había un niño que en algún rincón del mundo esperaba que la sombra de Elsie cruzara el umbral. Nadie supo que Cary Grant había sido, desde el principio hasta el final, una respuesta a una pregunta que nadie le había hecho, una máscara que se puso para sobrevivir y que no supo quitarse, un personaje tan perfecto que el actor olvidó quién era cuando las luces se apagaban. Y quizás en el último segundo, cuando el dolor cedió y la oscuridad llegó, Grant sintió algo que no había sentido en 82 años: alivio, porque finalmente, después de toda una vida de actuación, podía dejar de interpretar, podía dejar de sonreír, podía dejar de ser Cary Grant. Y en la oscuridad, sin audiencia, sin cámaras, sin espejos, Archibald Leach pudo por fin descansar.